Muy buenos días a mis queridos niños y niñas del tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchas ganas para seguir aprendiendo. No olvidemos que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, entonces el día de hoy, 7 de octubre, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, cuyo tema será las plantas. ¿De qué viven? Parte 1. Muy bien, entonces ahora vamos a conocer cuál es nuestro propósito. Hoy iniciarás una investigación para explicar cómo las plantas necesitan de factores del ambiente para satisfacer sus necesidades. Ahora, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál será el logro de tu aprendizaje? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Primero, analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Y segundo, vas a explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente luz para satisfacer sus necesidades. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos. Nos dice acá, para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y luego responder las preguntas. A ver, vamos a leer la situación. Acá nos dice, se acerca el cumpleaños de la mamá de Mariano. A ella le encantan las plantas con flores. Por eso, Mariano decidió visitar un campo donde hay muchas flores. Entonces, Mariano dice, durante su recorrido, Mariano observó una gran variedad de plantas. Y se dijo, estas son las plantas que le gustan a mamá. Las pondré en una caja para darle una sorpresa. Al llegar a casa, encontró a sus hermanos jugando y dijo, voy a guardar las plantas en el armario y se las entregaré a mi mamá en la mañana. Ahora, a jugar. Eso fue lo que dijo Mariano. Unos días después, ya lo vemos ahí a Mariano con carita triste, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Él dijo, oh no, ¿qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. ¿Eh? Muy bien, entonces ya hemos leído el caso de Mariano. Ahora, contestamos las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué encontró Mariano en su recorrido por el campo? Bien, entonces ya tú vas a ir observando. ¿Qué observó? ¿Listo? ¿Cómo son las plantas que le gustan a su mamá? Él también contó cómo son las plantas que le gustan a su mamá. A ver, si no, vuelves a releer. ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas y por qué? A ver, entonces, por ejemplo, aquí ya él está triste y dijo, oh, no, ¿qué pasó? Dijo, ¿no? ¿Y qué crees que le ocurrió a esas plantas? A ver, ¿no? ¿Y por qué será? A ver, vas a dar tus razones, ¿no? Ahí lo estás viendo dónde lo ha colocado, ¿ya? A ver, ¿qué crees que le faltará de repente a esa plantita, ¿no? Muy bien, mis queridos niños. A ver, ahí vamos analizando entonces. Luego de analizar la situación, te planteamos las siguientes preguntas de investigación. Anótalas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Entonces, ya sabes, nuestras preguntas de investigación, ¿cuáles serán? Tenemos 2. Una nos dice, ¿qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Y la otra pregunta, ¿qué relación existe entre los factores del ambiente luz y las necesidades de las plantas para vivir? Bien, entonces ahora
Piensa en lo que sabes hasta el momento. ¿Listo? Muy bien. Sobre las plantas y escribe acerca de ellas, principalmente sus partes y lo que necesitan para vivir. Entonces, a continuación te planteamos algunas interrogantes complementarias que puedan ayudarte a dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿De dónde obtienen luz las plantas y cuáles son sus beneficios? A ver, ¿de dónde van a obtener luz las plantas, chicos? A ver, una ayudadita, a ver, escucho por ahí. ¿De dónde será? ¿De dónde obtienen? Ajá, muy bien, obtienen de la luz solar, o sea, del sol, ¿no? ¿Y cuáles serán esos beneficios? ¿Ya? Entonces tú vas a seguir anotando lo que tú sabes. ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? Ya te diste cuenta, a ver, porque Mariano colocó esa plantita en el armario. ¿Y qué le sucedió? ¿No? Entonces ahí te vas dando cuenta. Entonces, relacionado con eso, puedes responder aquí. Siguiente pregunta. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Por qué? A ver, ¿cuáles serán tus ideas? Recuerda que son tus ideas, tus hipótesis, lo que tú crees, ¿sí? Entonces, ¿todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? Si tú me dices sí, entonces también pones por qué. Y si te dices de repente no, algunas, ¿no? Entonces también pones el por qué, ¿sí? Muy bien. Una vez que hayas respondido esas preguntas, nos dice, vamos, tú puedes. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar tus hipótesis, o sea, vas a contestar ya ante este cuadro que siempre hacemos, ¿no? Vas a colocar aquí tus hipótesis con ayuda de tus preguntas complementarias. Recuerda que esto lo vas a resolver último, cuando ya te hayas informado bien. Aquí, si las plantas no reciben luz, a ver qué pasará, ¿no? Tú vas a anotar aquí todas las ideas que tú crees y vas a ir anotándolas. La siguiente, la relación que existe entre los factores del ambiente, o sea, la luz. ¿Qué relación, tiene la luz y las necesidades de las plantas para vivir? ¿No? Entonces, nuevamente, a ver, la relación que existe entre los factores del ambiente luz y las necesidades de las plantas para vivir, a ver, ¿servirán o no servirán? Entonces tú también vas a anotar aquí tus ideas, tus hipótesis, ¿no? ¿Por qué servirán o por qué no servirán, ¿no? De acuerdo, que también te vas a ayudar con tus preguntas complementarias, con las respuestas que diste en tus preguntas complementarias. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Dice, ya tienes tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Sin embargo, como sabes, es necesario comprobar si son verdaderas. Para ello, debes investigar en fuentes de consultas que te permitan conocer más acerca de los efectos de la luz sobre las plantas y sus necesidades para vivir. De esta manera, podrás complementar o dar mejores respuestas a partir de fuentes de información confiables, provenientes de la ciencia. Ahora te proponemos convertirte en una investigadora o un investigador de las plantas. Tu misión será explicar de qué manera la luz influye en la vida de las plantas y los efectos en su crecimiento, así como comprobar tus respuestas a las preguntas de investigación. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer nuestro plan de acción. Ya tenemos aquí, siempre tienes que también elaborar tu plan de acción para saber qué es lo que vas a hacer, cómo vas a lograr este aprendizaje en el día de hoy, que es en el área de ciencia y tecnología. Primero debes conocer qué tema trabajaremos hoy. A ver, muy bien, ¿no? El tema será ¿de qué viven las plantas? Muy bien, ¿qué fuentes utilizaremos para buscar información? Entonces ahí te está dando una sugerencia, que consulta a la ficha reporte del experimento efecto de luz sobre las plantas. Observa y compara las características de las especies de plantas presentadas. Revisa el reporte de resultados de las etapas 1, 2 y 3 del experimento realizado.
por el investigador y anota los cambios que observas. ¿Ya? Entonces ahí vas a tener en cuenta estos pasos, estos procesos. Ahora, ¿cómo organizarás la información? Una vez que hayas leído, ¿no es cierto? Hayas tenido ya toda tu información, ¿cómo vas a organizar? Vas a registrar en una tabla los resultados que se han obtenido en cada fase del experimento. Segundo, revisa la tabla y compara los resultados para elaborar tus conclusiones. Tercero, vas a elaborar un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz, plantas de luz o sombra. Y tercero, completa el reporte con las conclusiones del experimento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo socializaremos la información? Pues vas a tener que compartirlos en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muy bien, entonces ya está nuestra planificación. Entonces, listo. Comencemos las acciones del plan. Primero nos dice entonces que era: consulta la ficha reporte del experimento efecto de la luz sobre las plantas. Aquí empezamos a elaborar el reporte del experimento. Recuerda que tienes que registrar las preguntas de investigación y la hipótesis que consideras es la respuesta. Observa y compara las características de las especies de plantas presentadas. Anota en qué se parecen y en qué se diferencian. Mientras revisas el reporte de resultados de las etapas 1, 2 y 3 del experimento, toma nota de los cambios que observas en las plantas. Bien, entonces vamos a leer la ficha entonces de reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas. Bien, chicos, entonces, ¿cuál es la investigación? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que voy a investigar? Nos dice aquí, entonces, necesidad de luz en las plantas. Pregunta a investigar. Entonces, ¿de qué manera la luz afecta? Mira, nos está diciendo de qué manera la luz afecta al crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Ven? Nos está diciendo ya algo. ¿De qué manera la luz solar afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? Y las hipótesis que dio la persona que investigó en este caso, porque es un reporte, las hipótesis que dio fue: si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan. Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. Eso ha sido su hipótesis. Seguimos. Otra pregunta a investigar. Segunda pregunta. ¿Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? ¿No? O sea, se refiere a que si todas las plantas pueden recibir de repente ese sol fuerte, ¿no? A ver, ¿qué será? ¿No? Entonces, aquí también respondió a sus hipótesis, a lo que él creía, ¿no? Entonces, puso sus hipótesis que todas las plantas, él cree que todas las plantas tienen la misma necesidad de luz, ¿no? Para él. Otro, si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se desarrollan. Si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas crecen y se desarrollan. Otra hipótesis también. Y otro dice, algunas plantas crecen con luz intensas y otras con baja intensidad de luz. ¿Listo? Entonces aquí hay varias hipótesis. Ante esta pregunta, ¿todas las plantas tienen la misma necesidad? Entonces recuerda que hipótesis es a lo que piensas, a lo que crees. Pero para comprobar eso, entonces va a tener que seguir investigando. Para eso, entonces, aquí tenemos especies de plantas a investigar. Para eso, él experimentó. Y experimentó con 2 plantas. Acá nos dice, planta 1, nombre común, lirio del Amazonas. Nombre científico, Eucharis amazonica. Descripción, es una hierba. ¿Qué más nos dice? Requiere luz solar de intensidad baja. Muy bien, a ver. De intensidad baja para crecer y desarrollarse. Es una planta de sombra. A ver, anotando ahí, ¿no? Anotando en nuestros apuntes.
Es una planta ornamental, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que sirve para adornar, para hacer arreglos florales, o sea, sirve de adorno, ¿no? Muy bien, entonces recuerda, el lirio de Amazonas requiere de luz solar de intensidad baja. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que es una planta de sombra, o sea, tiene que estar casi bajo sombra. Muy bien, planta 2. Planta 2, su nombre común es caléndula. Nombre científico, Calendula officinalis, ¿no? Officinalis. Descripción, también es una hierba, entonces hasta ahí van las dos iguales, mira, hasta ahí van las dos iguales. Es una hierba, ¿qué más? Requiere luz solar de intensidad alta para crecer y desarrollarse. ¿Encontraste la diferencia? Sí, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que la caléndula requiere de luz solar alta, mientras que el lirio de Amazonas requiere de luz solar de intensidad baja. Ahí ya va una diferencia. Muy bien. Es una planta de sol. Aquí está, entonces nos está diciendo que es de sol, mientras que acá nos dice que es una planta de ¿qué? De sombra. Muy bien. Es una planta ornamental y medicinal. Hasta ahí casi en ornamental también tenemos que son iguales, o sea, son parecidas, ¿no? Ornamental y medicinal. ¿Qué cosa hace? Que es antibacteriana, antiinflamatoria y desinfectante. Entonces aquí estamos agregando, o en este caso la planta sirve para dos cosas, ¿no? Sirve para adornar y sirve también para la medicina. Muy bien, mis queridos niños, ahora vamos a ver qué más siguió haciendo. Hizo el diseño del experimento, o sea, para poder dar sus hipótesis, entonces hizo su diseño del experimento, que consta de 3 etapas. Etapa 1, mira las condiciones. Las va a poner en 3 etapas, o sea, va a experimentar 3 veces. ¿Y cuáles son las condiciones? En la etapa 1, las plantas son expuestas a la luz intensa del sol, o sea, con un sol fuertísimo, ¿no? Muy bien. En la etapa 2, a las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. Ya, o sea, las dos las va a poner así también de intensidad baja. Y en una tercera etapa, a las 2 plantas les va a poner ahí, las plantas no tienen contacto con el sol, ¿no? O sea, las va a poner de repente dentro de su casa, o en un ropero, así como lo hizo también el niño, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, dice, las plantas se ubican en el mismo lugar, considerando sus necesidades de ventilación y riego. ¿Listo? Bien, él continúa con su experimento y entonces, luego tuvo resultados del experimento. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Mira, vamos a ver. Etapa 1. Recuerda que en la etapa 1, ¿qué cosa era? Que a las 2 plantas, ¿no? Las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. O sea, a las 2 plantas las puso en la luz muy intensa del sol, ¿no? ¿Y cuál fue su registro de observación? Que la caléndula, vamos a ver caléndula, día 1 estuvo creciendo, día 2 floreció un poquito más y día 3 floreció mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la caléndula estuvo creciendo y desarrollándose muy bien. Mientras que sucede en el lirio del Amazonas, ¿qué observas? Ya, aquí está, de repente, por crecer, pero aquí ya va de repente, mira, si observas bien sus hojitas, va cambiando de color, ¿no? ¿Y qué sucedió aquí? Se está muriendo, ¿no? Se está marchitando, ¿ya? Muy bien, y entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué cambios has observado en las plantas? ¿A qué crees que se deban? Entonces, esas preguntas también las vas a tener en cuenta para al final de tu trabajo. ¿Listo? Pero ya vas teniendo en cuenta qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, etapa 2. Ahora, las 2 plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. ¿Listo? Nuevamente, las mismas plantas. A la caléndula y al lirio del Amazonas.
A la misma planta caléndula día 1, ahí estaba, normal, estaba creciendo, ¿no? Pero ya día 2, mira, ¿cómo lo ves? Cambió de color, ¿verdad? Muy bien, ¿no? O sea, deja de repente de producir alimentos. Y el día 3 se murió, porque por lo mismo que ya no produce alimentos, entonces las plantas se mueren. Porque recuerda que las plantitas fabrican su propio alimento. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en el lirio del Amazonas? Mira, ve. Aquí está, mira, ve, normal, ya está sembradito. Y aquí también sigue aumentando, va desarrollándose y aquí se desarrolló mucho más. Quiere decir que sí, ha ido elaborando su propio alimento y ha ido creciendo y desarrollándose muy bien. ¿Listo? Miren la diferencia, ¿no? Bien, chicos, a ver, ahora ahí también tienes la otra pregunta. ¿Qué cambios has observado en las plantas? ¿Y a qué crees que se deban? ¿Listo? Ahí entonces vas analizándolo porque también igual lo vas a responder al último. Vamos en la etapa 3. A ver, ahora en este caso, ¿qué sucede? A las dos mismas plantas no van a estar en contacto con el sol. ¿Ya? No van a tener contacto con el sol. La caléndula, día 1 también está normal. Día 2 igual nuevamente. Está cambiando ya de color, de repente ya está dejando de fabricar su propio alimento y día 3 se muere. ¿Ves? El lirio del Amazonas, ahí está normal, está sembradito, lo llevaste a casa de repente contento, ¿no? Pero en el día 2, ¿qué pasó? Mira, ve cómo están sus flores, cómo está cayéndose ya sus ramitas, ¿no? Entonces quiere decir que también se está poniendo débil, se está marchitando, de repente no, también igual ya está dejando de fabricar su propio alimento, hasta que en el tercer día también se muere, ¿no? Se cayeron todas las flores y se va muriendo la planta. ¿Ves? Muy bien, entonces en este caso, mira, ve, en la etapa 3, las dos plantitas se murieron. ¿Qué cambios has observado en las plantas y a qué crees que se deban? ¿Listo? Entonces esas preguntas también igual, tenlas en cuenta para responderlas después. Entonces, acá nos dice, en las dos plantas, al inicio las hojas cambian de color. Si hemos visto, ¿no? Aquí, están cambiando de color. Luego las plantas se ven débiles. Ahí está, siguen débiles. Ya no producen su alimento. Ahí está, ¿ves? O sea, se van poniendo débiles porque ya no producen su alimento. Y se marchitan. A los 15 días aproximadamente, las plantas se mueren, como vemos aquí, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver, continuamos. Entonces, ahora sí, la persona que hizo su experimento mira, ve cómo hizo su nota de investigación científica. Él anotó aquí ya todas sus conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué dijo él? Aquí, necesidades de luz en las plantas, porque eso era su primera pregunta, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Qué necesidades tienen de luz las plantas? Entonces, ¿él qué respondió? Dice, todas las plantas requieren de la luz solar para elaborar su alimento, ¿ya? Ahí date cuenta, mira, ve, que todas las plantas necesitan de la luz del sol para elaborar su alimento. Esta les permite crecer y desarrollarse adecuadamente. Pero, ¿qué más observó? Cuando las plantas carecen... A ver, sería... Vamos a ver aquí. A ver, pero... Dice, cuando las plantas carecen de la luz del sol, inicialmente pierden su color, ¿no? Ahí estamos viendo cómo va perdiendo su color, se va ya fatigando, se va debilitando, ¿no? Luego dejan de fabricar alimento, se debilitan y finalmente mueren, ¿no? Eso fue lo que vimos también en su experimento que él hizo. Entonces, algunas plantas para su crecimiento y desarrollo necesitan mayor cantidad de luz que otros.
Ahí estamos viendo, ¿ves? Entonces no todas las plantas necesitan de la luz solar fuerte. Entonces ya estamos conociendo que solamente algunas plantas para su crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto?, necesitan diferentes tipos de luz, ¿no? Muy bien, entonces las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona: el aire, agua, suelo y luz, los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. ¿Listo? Ahí está. Ahora, vemos aquí, algunas plantas necesitan. Entonces aquí va a seguir haciendo su diferencia. Dice, gran cantidad de luz o luz de alta intensidad, como las plantas llamadas de sol, por ejemplo la caléndula, los cactus, entre otros, ¿no? Ahí vimos, ¿no? Ahí está la caléndula. Ellas necesitan de luz o luz de alta intensidad. Bien, segundo, lo que nos dice acá, ¿no? Poca cantidad de luz o de baja intensidad, como las plantas llamadas de sombra. ¿Quiénes son, por ejemplo, de sombra? ¿Qué vimos en el experimento? Con una de ellas, ¿con quién fue? Con el lirio del Amazonas. También pueden ser otras como los helechos, el cacao, entre otras. Y también hay, mira, ve, también hay luz media, como las plantas llamadas semisombra. Por ejemplo, los ficus, la costilla de Adán y las violetas africanas. Entonces, ¿qué más sigue anotando él? Es importante conocer las necesidades de las plantas para darle un cuidado adecuado. Entonces, por ejemplo, si a ti alguna vez te regalan de repente una plantita, tú debes saber cuál es su nombre, qué necesita, si necesita de luz fuerte o de luz baja o de luz media. Tienes que saber eso, ¿no? Para que sepas dónde vas a colocar esa plantita. Bien, entonces si te regalan un lirio del Amazonas, ¿dónde lo vas a colocar? ¿Lo vas a colocar de repente así en el medio de tu jardín donde le da todo el sol fuerte? No, ¿verdad? Muy bien, ya estás conociendo que se debe colocar a una, de repente bajo sombra de repente, ¿no? Muy bien, entonces acá nos dice, el exceso o la falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. ¿Listo? Si reciben más luz de la que necesitan, sus hojas pierden color, sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. Esto anotó porque él observó, ¿no?, en su experimento. También puede ocurrir que se marchiten o quemen. Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. ¿Listo? Entonces ahí está anotando sus resultados. Bien, mis queridos niños y niñas, ya hemos leído el reporte, ¿no es cierto? Entonces ahora te dice, escribe en una tabla como la que se muestra a continuación lo que observaste en el reporte del experimento en sus 3 etapas. Luego comenta con tus familiares también los resultados. Aquí está el factor. ¿Te acuerdas que había 3 momentos, no? Uno donde decía luz alta, otro donde estaba luz baja y otro donde estaba sin luz. Había 3 momentos que a las 2 plantitas, aquí está la caléndula y aquí está el lirio de Amazonas, ¿no? A las 2 plantitas las experimentó con estos 3 etapas, ¿no?, que le llamo factor. Luz alta, a ver, aquí nomás, a ver, te ayudo en una y tú vas a analizar el resto revisando nuevamente el reporte, ¿no? ¿Qué sucedió con la caléndula?
con la planta 1 cuando la expusieron en una luz alta? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Muy bien, que creció y se desarrolló muy bien y se notó que pudo fabricar su propio alimento. Muy bien, pero sin embargo, ¿qué pasó con la planta 2? O sea, con el lirio de Amazonas. ¿Qué sucedió cuando le pusieron con luz alta? ¿No? Muy bien, que se fue marchitando, poco a poco se fue debilitando, ya no fabricaba su propio alimento y murió, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí, igualito, vas a revisar luz baja, vas a anotar también. Sin luz, vas a ir anotando, ¿listo? Tus resultados. Y luego de ahí lo compartes también con tus familiares, para que también conozcan, ¿no? Que todas las plantas no necesitan de luz intensa, o que también no todas las plantas necesitan de luz baja. Bien, a ver, ¿qué más? Dice, analiza los resultados a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué la caléndula floreció cuando se expuso a la luz alta? A ver, ya vas a dar tus resultados aquí. ¿Por qué el lirio del Amazonas cambió de color al exponerlo a la luz alta? ¿Por qué? A ver, ¿por qué será? Muy bien. ¿Por qué las dos plantas murieron al quitarles la fuente de luz? O sea, cuando estuvo en la tercera etapa, ¿no? ¿Por qué las dos plantas murieron? Bien, entonces ahí sigues analizando. Consulta, para poder ayudarte a responder bien estas preguntas, dice acá, consulta las notas de información científica del reporte del experimento sobre necesidades de las plantas, para que completes tus ideas y obtengas conclusiones. Muy bien. Chicos, muy bien, ahora seguimos trabajando. Nos dice, elabora un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz, planta sol, de sombra o semisombra. Y responde esta pregunta. ¿Qué le sucede a las plantas cuando se exponen a diferentes intensidades de luz? ¿Ya? Y para hacer tu organizador, todo eso, vas a tener que utilizar algunas palabras claves o ideas que podrías incluir. Y estas son las siguientes. Puedes incluir en tu organizador, ¿no? Luz alta, luz baja, luz media, sin luz, si sobrevive, no sobrevive, plantas del sol, plantas de sombra, hojas y tallos cambian de color, no produce alimento y se debilita. Muere, caléndula, lirio de Amazonas, ficus, etc. Puedes colocar otras palabras más que sean claves para ti, ¿no? Entonces recuerda que puedes hacer tus organizadores o esquemas, ¿ya? Entonces ahí estás aprendiendo también a elaborar tus organizadores. Puedes usar cualquiera de los dos. Entonces aquí más o menos te puedo enseñar uno cómo puedes hacer, ¿no? Entonces, este sería tu organizador, por ejemplo, ¿no? Y aquí sería, este es el título general. Necesidades de las plantas con relación a la luz. Y lo he dividido prácticamente en dos. Aquí de repente vas a colocar lo que sucede cuando las plantas carecen de la luz solar. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando las plantas carecen de la luz solar? A ver, muy bien, ¿no? Vas a ir anotando aquí, a ver, ¿recuerdas? A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede cuando las plantas carecen de la luz? Primero, ¿qué va a suceder? A ver, vas a recurrir al texto donde también leímos el reporte del experimento, ¿no es cierto? Ahí vas a encontrar qué sucede. Que primero, a ver, pierden su color, van perdiendo su color, ¿no es cierto? Cuando carecen de la luz del sol, ¿qué sucedió con las plantitas? Se murieron, ¿no? Pero para llegar a morirse, primero, ¿qué sucedió? Ya, pierden su color. Segundo, al perder su color se van debilitando y entonces, ¿qué va a pasar? Van a dejar de producir o fabricar su alimento. Tercero, siguen debilitándose. Y cuarto, las
plantas se mueren. Eso vas a ir anotando aquí, ¿sí? Y acá, lo que necesitan algunas plantas. Aquí le he puesto 3 porque ¿te acuerdas que nos dieron 3 momentos, o sea, 3 tipos de plantas? Unas, las que reciben o las plantas que crecen o necesitan de la luz del sol alta, ¿no es cierto? Otra, de la luz o otras plantas que necesitan poca cantidad de luz. Y otras, por ejemplo, de plantas que necesitan solamente luz media. ¿Listo? Entonces aquí las clasificas en 3. Bien, entonces por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera? Gran cantidad de luz, ¿no? O luz alta, ¿no? O sea, aquí sí con un sol fuertísimo, ¿no? Entonces, ¿aquí quiénes serían? Como las plantas llamadas de sol. ¿Como quién? Como la caléndula, el cactus, entre otros, ¿sí? Muy bien, y así vas a investigar de la segunda y de la tercera. ¿Listo? Ahí está, ese es un ejemplo que te doy. Si tú quieres, haces también tu otro organizador. Muy bien, mis queridos niños, elabora tus conclusiones respondiendo las preguntas del experimento. ¿Ves? Aquí donde te decía que ahí están las preguntas y después le vamos a resolver último, ¿no? Entonces aquí está. Elabora tus conclusiones respondiendo las preguntas del experimento y sustenta tus respuestas en los resultados del mismo y la información científica que leíste en las notas del investigador. Entonces vas a ir respondiendo. Te vas a fijar nuevamente en la etapa 1. Las plantas son expuestas a luz intensa del sol. Ya tú lo observaste y vas a responder. ¿Qué cambios has observado en las plantas? ¿A qué crees que se deban? ¿Qué cambios has observado? De repente vas a colocar aquí, ¿no? Que una de ellas sí creció y se desarrolló muy bien. Y la otra plantita se murió. Y eso se debe porque en este caso el lirio del Amazonas no es de crecer y desarrollarse en una luz intensa del sol. Bien, así puedes explicar. ¿Listo? Y lo mismo haces con la etapa 2, que también te preguntan lo mismo. ¿Qué cambios has observado en la planta y a qué crees que se debe? Y también la etapa 3, con las plantas que no tienen contacto con el sol. ¿Qué cambio has observado en las plantas y a qué crees que se deban? Muy bien, ahora ya estás en condiciones de analizar la información que obtuviste del reporte de experimento y las notas de investigación científica a fin de compararlas con tus posibles respuestas. Revisa la información de tu reporte con relación a los efectos de la luz sobre las plantas y las necesidades de luz de diversas plantas para vivir. Luego piensa qué ideas te ayudarían a complementar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. Finalmente, compáralas con tus respuestas para comprobar si estas son válidas. Luego de leer, registrar y analizar la información, es momento de complementar o dar mejores respuestas a las preguntas de investigación, ya con base en la consulta de fuentes de información científica. Entonces ahí, este cuadro mismo que desarrollamos casi al comienzo, ahora vuelves a ese cuadro y vas a completar aquí, donde dice confrontación de tus hipótesis. Entonces, vas a pensar primero, ¿estás de acuerdo con tus hipótesis que diste al comienzo? ¿No? Entonces, si crees que tienes que mejorar algo, entonces acá lo anotas. Y yo sé que de repente sí, ¿no? Vas a aprender más cosas o has aprendido más cosas y lo vas a ir anotando aquí. ¿Listo? O sea, ya estás aprendiendo más a lo que tú sabías. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¡Felicitaciones! Cumpliste tu misión como investigadora o investigador. Ahora, reflexiona sobre lo aprendido a partir de estas preguntas. Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué nuevas ideas aprendiste acerca de qué efectos tiene la luz sobre las plantas? ¿Qué dificultades tuviste para analizar los efectos de la luz sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Qué hiciste para resolverlas?
¿Listo? A ver, reflexiona, ¿ya? Reflexiona bien. Porque de repente por ahí hay algo que de repente se te hizo un poquito dificultoso, entonces eso lo colocas, ¿ya? Siguiente. ¿Qué sucede con una planta cuando no recibe luz? ¿Listo? ¿Qué sucede si a una planta de sombra la ubicas en un lugar de luz intensa? ¿Qué le sucede y por qué? Bien, último. Si decidieras cultivar una planta en casa, ¿qué información deberías tener en cuenta para determinar su ubicación? Ya sabes, ¿verdad? Entonces, debes informarte si es de luz alta, o es de luz media, o es de luz muy baja, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes que identificar y tienes que tener información. Muy bien. Entonces, mis niños y niñas, en familia, revisa tu reporte sobre el experimento y elabora, con ayuda de tus familiares, fichas sobre 2 especies de plantas que podrías tener en casa o que se cultivan en tu comunidad. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Si no lo tienes en casa, fíjate en lo que está en tu comunidad. Describe sus características y necesidades para su desarrollo y crecimiento. A continuación te brindamos un ejemplo. A ver, vamos a hacer, mira, tienes que escoger 2. ¿Listo? Tienes que escoger 2 especies. De ser posible, de repente trata de buscar una que sea una planta que reciba de bastante calor y otra planta que sea de repente de luz baja, ¿no? Para ver la diferencia ahí, ¿no? Listo. Entonces, el ejemplo que tú vas a hacer tu ficha va a ser esta, ¿no? Así como esta. Vas a tener que colocar su imagen. Mira, fíjate. Vas a colocar su imagen. Y acá pues arribita colocamos el título. Tienes que investigar nombre común, nombre científico. ¿Listo? Considera esto. Nombre común, nombre científico. Y luego viene la descripción. O sea, ¿cómo es esa plantita? Es un árbol ramificado. Habita en zonas de la Amazonía peruana, Loreto, Ucayali y Junín. Requiere intensidad baja de luz. Generalmente se cultiva bajo sombra para favorecer su crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Ojo, recuerda que este es un ejemplo. Tú tienes que hacer otros y que tienen que ser de tu comunidad, ¿sí? Y luego colocas sus usos. ¿Para qué se usa este cacao? Y dice acá, se utiliza en la fabricación de chocolate, manteca de cacao y derivados. La manteca de cacao se emplea para fabricación de jabones y cremas. ¿Ves? Hasta ahí, ¿no? Porque esto ya no sería, ¿no? Esto lo han colocado para darte como ejemplo, pero esto no se coloca. Lo importante que debes considerar es nombre común, nombre científico, descripción y usos, ¿ya? Y resalta, mira, acá dice bien claro que el cacao requiere de intensidad baja de luz. Cuando tú tengas tu plantita, eso es lo que sobre todo tienes que recalcar, si es de luz intensa o de baja luz. ¿Listo? Muy bien, entonces, ahora, una vez que hayas hecho eso, comenta a tus familiares la importancia de conocer las necesidades de las plantas a fin de brindarles los cuidados adecuados, ¿ves? Tienes que conocer, ¿ves? Porque si no conoces el cuidado que debe tener tu plantita, por ejemplo, es una planta que necesita de sombra y tú lo expones al sol, entonces ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Bien. Luego, juntos propongan acciones para contribuir en el cuidado de las plantas. Toma fotos a tus trabajos y compártelos con tus compañeras, compañeros y profesora a través de nuestro medio virtual de WhatsApp, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora llegó la hora de tu reflexión, de tus aprendizajes. Vas a tener, aquí están tus criterios de evaluación. Tú te vas a ir autoevaluando. Si es posible, siéntate con mamita o con papá o con algún familiar. Siéntate y analiza.
¿Expliqué con mis propias palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Expliqué con mis propias palabras la relación entre las plantas y los factores del ambiente luz para satisfacer sus necesidades? ¿Registré la información recogida a partir del reporte del experimento para dar respuestas a las preguntas de investigación? ¿Organicé la información y los resultados del experimento utilizando un esquema u otro organizador? ¿Expliqué con razones basadas en la ciencia qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Expliqué con razones basadas en la ciencia qué relación existe entre factores del ambiente como la luz y necesidades de las plantas para vivir? ¿Compartí con mi familia los resultados de mi investigación? ¿Listo? Muy bien, mis queridos niños, entonces ahí está. Te vas a considerar y si lo lograste, estás muy bien. ¿Qué dificultad tuve? De todas maneras, regístralo para que después puedas de repente revisar nuevamente, para que puedas reflexionar y evaluar y decir, ¿no? Uy, ¿en qué he fallado? A ver, he fallado en esta partecita. A ver, vuelves entonces y reflexionas, ¿no? Todo eso tienes que hacerlo antes de enviar las evidencias, para que así también cuando yo te revise, ya de repente no tengas errores y decirte, ¿no? Sí, lo lograste. ¿Listo? Muy bien, mis queridos niños y niñas, hasta aquí es la clase del día de hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas, entonces espero haberte ayudado un poco en el logro de tus aprendizajes del día de hoy. Nos vemos entonces hasta el día de mañana. Chao, cuídense mucho.